Hola, hola, ¿cómo están? Quiero hacer un video de salud mental, algo súper simple, hace mucho tiempo que no había podido grabar. Ahora paré en la consulta, así que bueno, igual me va a tocar algunas cosas online, pero paré físicamente, entonces quería hacer algo. Si es que ustedes me acompañan, les agradezco. Un poco hablar de temas generales, después quiero hacer un videito de un tema más sociológico, psicológico interesante. Así que voy a poner acá el tema, que es salud mental preguntas. Y nada, pues agradecerles siempre toda su buena onda, su cariño. Y si puedo ayudarles en un ratito, en cualquier cosa, yo voy a estar súper agradecido. ¿Ya? Así que voy a ponerle salud mental preguntas y voy a dejar pegado ahí, fijar comentarios. Entonces, hola, ¿cómo estás, Bárbara? Bueno, vamos a hacer un live con Bárbara probablemente, o sea, sí, seguro, el sábado. ¿Ya? Así que he estado súper desconectado de todo esto. Pero les agradezco siempre. Así que bueno, ahí lo que ustedes quieran. Voy a partir con un pequeño tema que es súper simple y de ahí ustedes me van haciendo preguntas de eso o de lo que ustedes quieran. ¿Ya? Miren, lo que estoy viendo más en salud mental ahora, post pandemia, eh, bueno, básicamente son las crisis de pánico, las que ustedes tienen que conocer tanto. Hay mucha gente que se angustia, que se le aprieta el pecho, que siente como que no pueden respirar, que quieren salir corriendo de un lugar, que se asfixian como con la mascarilla como yo. Sí, los ojos los tengo, la luz me afecta mucho siempre, la luz de los focos, es eso. Eh, no dormí muy bien anoche. Eh, la gente cuando usa mascarillas tiende a ahogarse más, entonces hemos visto harto de este tema de las crisis de pánico, entonces no sé si les tinca que hablemos de eso. Eh, voy, a, voy a ir viendo un poco lo que me comentan y si no, sigo adelante. Bueno, entonces como les comentaba de las crisis de pánico. Esto es algo súper común. Mucha gente está acudiendo a colegas. Agradecemos, y abro un nombre en general, que podamos ser útiles en la sociedad. Las crisis de pánico, básicamente, que tienen que ver con esta hiperventilación que las personas viven por básicamente respirar muy rápido. O sea, cuando uno empieza a asfixiarse y sentir de que no hay aire en el lugar, en realidad tu cerebro y tu cuerpo te está engañando. En realidad estás respirando mucho y te sientes mal por ese exceso de oxígeno. Entonces uno con unas maquinitas o con algún tipo de enseñanza le explica a las personas que se están sobreventilando. Ahora, el hecho de usar una mascarilla obviamente hace de que tú sientas de que tienes menos aire. Curiosamente, las personas que sufren de crisis de pánico tienen una percepción alterada de los niveles de dióxido de carbono. Y cuando cambian estos niveles, ellos empiezan a respirar más rápido. Y empiezan a venir esta reacción en cadena. Entonces, les quería mencionar esto. Si quieren, después extendemos el tema o hablamos de un tema que ustedes quieran. Pero veo que hay esta gente unida, o sea, conectándose. Roxana dice, interesante, a mucha gente de mi entorno le está pasando igual que la crisis de vértigo. Me interesa eso. Eso lo dice Roxana Veloso. Mira, la crisis, el Menier o los síndromes vestibulares a veces se han asociado a ansiedad. En particular, cuando tú tienes una crisis de pánico, experimenta lo que se llama como desrealización. La desrealización no es igual al vértigo, pero es una sensación que el lugar, que tu entorno está siendo raro y como que algo está cambiando, es como un mal sueño, como que siento lejos las calles, siento como que el lugar físico me está atrapando. Y eso algunas personas lo asocian a un vértigo. Entonces, sí, y esto tiene varias razones. La principal es que cuando uno está bajo este estado de hiperventilación, eh, inconsciente, por supuesto, eh, normalmente nuestro estado mental es de salir huyendo del lugar. Entonces, el lugar no ha cambiado. Nuestra percepción del lugar ha cambiado por esta respiración que nos prepara para una lucha. También se nos hielan las manos, se nos seca la boca. ¿Por qué se nos hielan las manos y se nos seca la boca? Porque se nos hielan las manos porque la sangre va a los músculos principales, a los muslos, va a los pectorales, va a prepararnos una lucha. Se nos seca la boca porque todos los procesos de asimilación de alimentos se detienen. El proceso gástrico también. Y lo único que queda son los procesos básicos para la supervivencia. De hecho, algunos pacientes me dicen, ¿por qué ahora que yo sufro de ansiedad se me altera, por ejemplo, el colesterol? No quiero irme muy distante en el tema, pero también se ha visto de que el hígado, por ejemplo, va a recibir menos sangre porque están otros órganos recibiendo sangre preparándose para esta lucha. ¿Cuál es el hilo conceptual? La lucha es porque como respira rápido, el organismo entiende,
particularmente los centros regulatorios del cerebro, como el hipotálamo, entiende de que estamos frente a una situación de amenaza, si no, no estaría respirando rápido. Entonces, ¿qué hace? Genera todos los mecanismos de protección y de preparación para una agresión física. Entonces, las otras cosas quedan de lado, la función sexual entre medio también, por eso muchas personas que sufren crisis de pánico, que sufren crisis de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, tienen disfunciones sexuales también. Dice, bendita mi suerte, siento que estamos saliendo de los nidos. ¿Qué pudimos vivir en el confinamiento? Bueno, voy a hacer un video de eso. Mi querido amigo Sebastián Alvear, junto con el que estamos haciendo Universo 2020, que es un libro que ya estamos pronto a publicar, que también tiene un sitio web del mismo nombre, Universo 2020, hablamos de que tenemos la tercera migración. Existen dos migraciones en el mundo importantes, de la ciudad, del campo a la ciudad, y la que nosotros establecemos ahora, que es de la ciudad migrantes al mundo digital. Nosotros nos estamos moviendo en espacio virtual. Y toda esta pandemia, en cierto sentido, exacerbó ese proceso. Nos estamos yendo más rápidamente a un mundo donde todo está conectado a través de esto y donde estamos dejando un poco de vivir en lo material. Y es una migración, igual como las personas que aventureramente fueron desde el campo buscando oportunidades en la ciudad. Ahora vamos buscando oportunidades a través de las redes. Y en ese espacio nos vamos a reconfigurar como seres humanos y a hacer un cambio que ya estamos viviendo de manera quizá, ojalá fortuita, a partir de este confinamiento. Dice Flea Broly, hola Sergio, mi sobrino ha vivido solo siempre y ahora se cambió de depto pensando que no soportaba a sus vecinos y al estar en el otro día se dio cuenta que no puede estar solo, se vino con nosotros. Mira, bien interesante tu pregunta. Los seres humanos no pueden vivir solos. ¿Por qué? Porque evolutivamente los que vivieron solos, la mayoría de ellos murieron. Me explico. Nosotros somos seres que no tenemos garras, no tenemos grandes colmillos. Estoy hablando como Lindolfo, el colmillo. Saludo a él. Y como somos tan débiles físicamente, funcionábamos en grupos. Entonces, las personas que tienen esta ansia del otro fueron las que traspasaron sus genes a los seres del día de hoy. Ustedes entenderán que en el tiempo que había, no sé, pues elefantes gigantes o mamuts, nosotros solos éramos derrotados. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos un mecanismo físico de tener una necesidad de esta regulación en un otro. De hecho, se piensa que nosotros tenemos sed cuando nos falta líquido, tenemos hambre cuando nos falta alimento y experimentamos soledad cuando estamos lejos de otros, porque nos genera inseguridad física, porque nos genera un aumento de respuesta inflamatoria, porque nos genera trastornos del sueño, porque nos genera vacío. Es una respuesta del organismo a decir, no debe estar solo, porque los que han estado en el pasado y se han quedado solos en la selva han muerto. Entonces, por eso pasa que tenemos ese vestigio mental, instintival, que nos hace sentirnos mal estando solos. Veamos, aquí quiero ver más preguntas si hay. Muchas gracias por todos los que se han unido. Aquí veo una pregunta, bendita mi suerte. Y a mí me pasa que me siento incomodidad de salir, la seguridad del nido. Bueno, veamos el síndrome de la cabaña. Eso ya lo hemos hablado antes, pero a grandes rasgos. Los personas, los colonos norteamericanos y todo el norte del continente americano vivían inviernos inclementes, donde había mucho frío, donde estaban meses encerrados, donde se alteraba su percepción, donde algunos semi enloquecían. Pero cuando llegaba la primavera y ellos podían ir de nuevo a lugares donde habían asentamientos humanos, empezaba a pasar algo muy curioso. Empezaban a tener una sospecha del otro, se sentían incómodos relacionándose con gente, porque ya se habían adaptado a este espacio cerrado. A eso se le llamó síndrome de la cabaña, a los síntomas en el confinamiento y los síntomas post-confinamiento. Uno de los síntomas posibles es, por ejemplo, ansiedad social, sentirte incómodo en el supermercado, tal como los colonos cuando llegaban a este nuevo asentamiento humano después de haber pasado todo el invierno encerrado. ¿Cómo me siento en esta fila? ¿Me contagiaré de COVID? ¿Serán personas? ¿Será problema? Entonces la gente empieza a tener como un poco más de dificultad de relacionarse cómodamente con los otros. No solamente por las noticias y lo que nos está pasando, sino porque hace mucho tiempo no hemos establecido esta dinámica de grupos sociales. Fly Bro Loli. Sigo, a pesar de su incomodidad, hablamos del tema de la soledad de este joven. Entiendo. Lesar Neil, mi hija le da pánico y como taquicardia, está adelgazando mucho, Sergio. Bueno, insisto, hay muchos tratamientos.
lo que más se hace, y se ha hecho desde todos los tiempos, por ejemplo, los hindúes eran muy inteligentes en esto, es aprender a respirar. Ahora, en las consultas modernas en psicología, le enseñamos a respirar a los pacientes. Hay máquinas que ayudan, o a través de ejercicios, con un asesoramiento. Cuando eso no es suficiente, tratas con psicofármacos. La primera línea de psicofármacos son los antidepresivos. De hecho, hay 2 que están avalados por la FDA. No quiero que se automediquen, pero quiero que sí lo sepan. Uno es paroxetina, el otro es citalopram, y hay otros de la misma familia como la sertralina y la fluoxetina que también son muy utilizados para el tratamiento de crisis de pánico, junto con las benzodiazepinas, que son ansiolíticos. Y normalmente con eso la persona remite. Ahora, cuando la persona a pesar de todo eso no remite, hay otra línea de medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo que tienden a funcionar muy bien, y neurolépticos. Así que, entre comillas, Nail, siempre hay solución. El tema es tratar de abordarlo profesionalmente, en el caso de lo que tú me estás diciendo, porque ella ya se está afectando su funcionalidad en este punto. Insisto, mis ojos rojos son por la luz, me afectan los focos de estas como aros de luz. Nube viajera, a mí en mis crisis no podía respirar y sentía que iba a vomitar. Mira, súper simple, nube viajera. Voy a respirar, mira. Voy a botar aire y voy de nuevo a tomar aire. Respiren conmigo. Y boten un poco de aire y vuelvan a tomar aire. ¿Se dan cuenta de lo que empieza a pasar? Me siento como apretado. Las personas sin darse cuenta empiezan a tomar aire y sobre ese aire que toman de nuevo aire. Y además la respiración es predominantemente pectoral, no diafragmática. Entonces lo que uno enseña es de que tomen conciencia de respirar y tomar conciencia de su diafragma. Y también de que cuando tomen aire, lo boten. Y para eso también es esencial la pausa. ¿Qué es la pausa? Que yo tome aire, pero que yo cuente unos segundos donde le ayudo a mi organismo a crear, a acumular dióxido de carbono y después que exhale profundamente. Andrew Weil tiene una respiración que se llama la 4-6-4-5, parece formación de fútbol. Ustedes encontrarán ahí en internet y que es bastante efectiva. Básicamente es tratar de disminuir el ingreso de oxígeno para que el gas dióxido de carbono pueda hacer su trabajo y nos ayude al equilibrio respiratorio. Hola Sergio, tanto tiempo, estrategias prácticas para el manejo ansioso. Esa, Vivita. Eso, y bueno, tú eres colega, te saludo. Básicamente aprender a respirar de la manera adecuada y ir en contra de la respiración ansiosa que de manera instintiva ocurre en una persona que cree que está frente a un problema. Pensémoslo así, yo tengo una deuda, mi organismo tiene 180.000 años, mi organismo no sabe que las deudas no son peligros físicos, así que lo que entiende mi organismo cuando yo pienso en deuda es que tiene que correr físicamente. Pero la persona, como es civilizada, no entiende que el cuerpo es práctico, es extremadamente práctico. Entonces, cuando él piensa en algo, la persona no puede entender que su cuerpo piense de esa forma. Son maneras de pensar distintas. Entonces, por ende, cuando experimente esta respiración agitada, entiende que su cuerpo está reaccionando ante ansiedades, ante peligros a futuro, ante miedos a futuro, que muchas veces, desgraciadamente, no se solucionan corriendo. Entonces en ese minuto tiene que decirle al cuerpo, a pesar de que tú estás agitado, voy a tratar de respirar lento. Es raro, es como si yo fuera corriendo y me detuviera. Respirar lento me sería incómodo, me sería angustiante. Es esa la sensación que ustedes van a vivir si respiran de una manera más lenta cuando ustedes están en este periodo ansioso. He dejado en otros videos aplicaciones que nos ayudan a tener este tempo de la respiración, este ritmo. Así que no seré redundante esta vez. Pero va a ser incómodo, pero con el tiempo y con la práctica se van a acostumbrar, los niveles de ansiedad van a bajar y varios de estos síntomas también, porque hay gente que está crónicamente hiperventilada y que cuando tiene la crisis de pánico es cuando está agudamente hiperventilada. Aquí veo Paulo, de los mares del sur. ¿Las crisis de pánico a causa del estallido social tienen que ver con las crisis de confinamiento? ¿Cuál es la relación entre ambas? Las crisis de pánico a causa de estallido social, un estresor. Tienen que ver con lo que pasa es que aquí la relación entre ambas es que estresores generan una respuesta ansiosa, que está dentro de los trastornos ansiosos. Y dentro de los trastornos ansiosos están las crisis de pánico y el trastorno de pánico, que es tener miedo a tener otras crisis de pánico, es decir, tener muchas crisis de pánico. Entonces te diría que el vínculo entre ellas es los efectos estresores.
y cómo estos efectos en ciertos cuerpos generan una reacción de ansiedad, llamada ya un trastorno ansioso propiamente tal. Eh, Sergio Toreo, ¿volvió? Sí, volví, Santiago. Elogmión, hola Sergio, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, ¿puede surgir una crisis de pánico o angustia? Podría surgir, insisto, como un efecto de un periodo de ansiedad, de adaptación. También podría surgir por lo que se llama como lesión traumática leve o lesión o síndrome postconcusional. Esto es muy bonito, es muy interesante y se habla poco inclusive en la literatura psiquiátrica y psicológica. Miren, en los años 80 y 90, cuando hubo muchas personas en Irak, militares norteamericanos que quedaron traumatizados, los psiquiatras de guerra, porque es como una subárea, empezaron a decir, ¿sabes qué? Estos soldados quedaron traumatizados y después tenían dolores de cabeza, vértigo, pesadilla, etcétera, a causa de haber visto a sus compañeros morir. Y algunos otros dijeron, no, ¿sabes qué? Podrían haber otras causas, veamos sus cerebros. Y se dieron cuenta que los cerebros de las personas habían cambiado. ¿Por qué? Porque muchas veces habían sufrido explosiones. Y esa onda de choque había alterado el cerebro, había roto ciertas fibras, microscópicas, no observables frente a la mayoría de las pruebas. Entonces, asociando a lo que dice el Ogmión, golpes a veces, raras veces, pero a veces pueden generar este síndrome postconmocional, que genera vértigo, genera dolores de cabeza, genera cambios de personalidad, genera reacciones muy parecidas a los trastornos postraumáticos o trastornos ansiosos, pero en este caso no es por esa causa, no es una causa mental, sino que sería una causa neurológica, una lesión que cortó parte de la conectividad entre los dos hemisferios, por ejemplo. Y uno la puede detectar, por ejemplo, a través de una prueba llamada electroencefalografía cuantitativa, que uno hace en la consulta, bla, bla, así. No estoy tratando de dar un tipo de aviso económico, pero sí, y a veces cuando surgen es una dinámica completamente distinta que tratarlo desde un punto de vista psicológico. Entonces, lo que te digo, Lockmion, no podemos saber si después de un golpe en la cabeza es por ansiedad, por crisis de pánico o por una conmoción, una reacción al trauma físico. Eh, Gracias, bendita mi suerte. Gracias, Maca. Eh, yo siempre he tenido la necesidad de estar y vivir sola. Bueno, hay personas que pueden soportar mejor la soledad. De hecho, Hans Eysenck planteaba de que las personas tenían dos grandes subtipos. Eh, los extrovertidos y los introvertidos, que lo utilizó en su gran escala de personalidad llamada el EPI. Y él decía que tienen diferencias en un área del cerebro, en el tallo, que se llama el sistema reticular activante. Parece que los introvertidos podían satisfacerse más con su mundo interno. Y parece que los extrovertidos tenían este sistema un poco más flojo, entonces buscaban nuevas experiencias para estimular su cerebro. Entonces la soledad también tiene que ver con cuánto de este diálogo interno ocurre, cuánto de estas experiencias internas son suficientes para el cerebro para estar satisfecho. A veces tenemos hambre de otras sensaciones, de otras experiencias, de otras personas. Y podría tener que ver con los factores de introversión y extroversión que tendrían que ver con esta fisiología, este sistema reticular activante, si lo quieren investigar. Así que hay algo ahí también. Hola Rena, ¿cómo estás? Sandri dice, en algunos casos también es necesario experimentar la soledad, conocerse, meditar eso. Como dice el amigo Salfate, tomarse un café consigo mismo. Qué interesante, por cierto. Eh, no quiero, hay un tipo que se llama Ronald Fisher que planteaba que cuando uno se mete en meditación, a veces llega un punto que está tan detenido todo que se conecta con el todo. El uno, el dentro y el afuera, el uno y el todo se conectan. Lo mismo con los estados extáticos, una danza en extrema euforia, que llega a un punto que tú ya no sabes dónde está el adentro y el afuera. Entonces sí, el meditar o estados de deporte extremo, algunas experiencias nos hacen en esta fantástica conexión con el todo. Nube viajera, que plop con eso que no podemos estar solos. Yo vivo sola y no me siento la sensación de soledad. ¿Estaré mal? No, pero te digo que hay una adaptación del organismo a no estar completamente solo. Y de hecho, nube viajera, es posible de que tú estés sola, pero no sé si estés sola de que no te contactes con absolutamente ningún ser humano en ningún momento. A menos que viva en la Antártida. Probablemente también hay una base. Entonces, entiendo tu metáfora, pero probablemente igual hay una red que te apoya. Personas virtuales, personas físicas que algún tipo de interacción tienen contigo. No me gusta el bullizo ni la multitud. ¿Será algún síndrome de algo? No, no tenemos que medicalizar todo. Ahí quiero que lean a Sast, es el apellido. Creo que es Thomas Sast, es un gran autor que habla como del mito de la psiquiatría en el sentido de que no tenemos que medicalizar todo. No.
Hay variantes dentro del ser humano y no todo tiene que ser normal, no todo tiene que ser igual a todos para que sea saludable. Y si uno se siente más cómodo en soledad, está bien, pues Alejandra, por eso tenemos estas diferencias individuales. Sufrí el fallecimiento de mi madre, caí en depresión y me ha costado salir adelante. Que esta fecha acentúa este sentimiento. ¿Cómo hacer para que no me afecte tanto? Mira, aquí Camian Angulo Cartagena. El problema es el siguiente, no, obviamente a ti no te va a pasar esto, pero te digo que estadísticamente los momentos de más depresión en Chile son tres. Uno es el 25 de septiembre, otro es o 22 por ahí, otro es el 25 de diciembre y otro es el 1 de enero. También son las fechas donde hay más suicidios en el país. ¿Qué es lo que sucede? Una cosa es el tema de las festividades, sentirme que no soy parte de esa comunión social donde todos están festejando. Y otra tiene que ver con las alergias. Se habla poco de esto, pero se piensa de que las alergias generan inflamación y la inflamación genera que los cerebros de algunas personas tengan estados anímicos más eufóricos o más depresivos. Está mucho por ver eso, pero hemos visto una cierta correlación. Así que lo principal es mantenga relación con los otros. La mamá no va a estar, pero tienen que haber personas que te apoyan donde tú sientas de que tú te puedes ser contenida, sentirte parte de algo. Por eso las personas, en la medida que avanzan en la vida, buscan una relación de pareja, por ejemplo. Buscan descendencia, buscan amigos, buscan validar más la conexión con personas y menos el trabajo. Fíjense que también normalmente en los estudios longitudinales, cuando tú vas viendo la evolución de un ser humano, ya pasado cierta edad la persona menos valora esos logros materiales y más se da cuenta lo precioso y lo escaso que son las otras personas. Y tratar de sembrar estas relaciones. Yaritza dice, ¿qué de positivo? ¿De qué? Digo avanzando, aquí tengo que mover una tecla. ¿Qué de positivo? ¿Cuál es el mejor antidepresivo? Patricia, el mejor antidepresivo es el adecuado a ti. Por ejemplo, esta camisa es talla S, pero para mí es la mejor porque es mi talla. Entonces, lo que está yendo la psiquiatría el día de hoy es a una medicalización individualizada. De hecho, parte de lo que uno hace en electroencefalografía cuantitativa, que es una técnica, es tratar de generar prospecciones, que en Chile todavía no se hacen, pero decir, ¿qué fármaco podría funcionar mejor a partir de este patrón cerebral? Porque eso todavía falta. Estamos en el debe de la psicología y la psiquiatría. ¿Cómo poder pronosticar mejor? Que esté a tu medida el tratamiento, no solo psicológico, sino que también farmacológico. Entonces, ¿cuál es el mejor? Va a depender de tu actividad cerebral, por ejemplo. Va a depender de tus síntomas. Te diría que algunas moléculas son más limpias que otras. Por ejemplo, el citalopram es como la más limpia y se demoraron más en hacerla. Hay otras que tienen enlace a un montón de cosas distintas a la que busca inicialmente, que en ese caso es el receptor serotonino. Entonces, no hay uno mejor, pero entiendo tu pregunta. Hay que individualizarlo a tu síntoma específico. Gracias, Virtualis. ¿Por qué es la sensación que te vas a morir? La sensación que te vas a morir en la crisis de pánico es porque como está hiperventilado, piensa, cuando nosotros tenemos un problema grave y nos enfrentamos, por ejemplo, a algo de vida o muerte, y tenemos este aumento de la respiración, tu mente va en túnel, tus ojos, tu cuerpo está rígido, tu pensamiento va acelerado y prácticamente mirando a mucha distancia, por ejemplo, el ser que nos acecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento se activa la amígdala y la amígdala cuando está intensamente activa dice, si estoy tan activa es porque esta situación está a un punto de la eliminación de mi supervivencia, de mi muerte. Entonces, básicamente, no sabemos si el huevo o la gallina. El pensamiento fue complejo, la reacción del cuerpo fue proporcional, no puedo controlar mi cuerpo, me angustio por ello, y después viene esta exacerbación de la respiración y de todos los canales de la preparación a la lucha. Entonces, si mi cuerpo está luchando, es porque debo estar a punto de morir. Entonces, se da que el cerebro interpreta a través de lo que el cuerpo también dice. Entonces, por eso hay una sensación que vas a morir, a grandes rasgos. Muy interesante, podríamos un día ir más allá en ello porque también tiene que ver un poco con el fenómeno de la amígdala cerebral. Hay una derecha y una izquierda. No me quiero hiperventilar diciéndolo, pero es que hay tanta información al respecto que eso podría ser para otro tema. De verdad que sí, pero hay mucho interesante ahí. ¿Cómo se puede tratar el bruxismo? Bruxismo se puede tratar con varias formas. Uno, con un plano relajador. Ahí vaya su odontólogo. Hay odontólogos que en este momento necesitan apoyo porque la pandemia los afectó mucho. Segunda forma, hay relajantes musculares. No es la opción indicada, salvo para periodos cortos.
Tercera opción, toxina butolínica, también funciona bastante bien. Hay varios métodos, también hay métodos asociados a psicoterapias, pero el bruxismo es una parasomnia, es decir, es una patología del sueño. Cuando el bruxismo es en el día está asociado a ansiedad, pero cuando el bruxismo ocurre en la noche puede ser un fenómeno emergente de la dinámica y no inconsciente, sino que la dinámica involuntaria del cerebro. La sensación de no poder tragar, eso me pasa cuando entro en pánico. Bueno, imagínense, se le seca la boca. Entonces, cualquier cosa que haya que tragar se le va a quedar aquí, pero atragantada. Pues. Y mucha gente ha tenido crisis de pánico y ha comido o ha tomado una pastilla y se ahoga y queda después con miedo a las pastillas. Voy a ir terminando. Nube viajera, mis crisis fueron en tiempo de mucho estrés y ya no lo sufro. Me quedo el miedo eterno al encierro. Sí, pues complicado porque las personas con crisis de pánico tienen miedo a salir solas. Porque experimentan agorafobia, es decir, salgo y tengo miedo de estar en un lugar del cual no pueda salir rápido y volver a mi entorno seguro. Y cada vez su espacio personal se va achicando más y más. ¿La meditación sirve realmente para calmar la ansiedad? Sí, particularmente lo que más se ha estudiado, por ejemplo, el doctor, déjenme acordarme el nombre, Richard Davidson, estudia mindfulness. Hay varios otros autores, pero por ejemplo busquen ese. El mindfulness, que no es exactamente igual a la meditación, pero está basado en ello, sirve para calmar la ansiedad y los estudios, meta-análisis, estudios de múltiples centros en meditación para manejo de la ansiedad han sido muy exitosos. Crespita, hola Sergio, estoy con cero tolerancia y muy irascible. Siento que todo me da igual, sin ganas de interactuar. ¿A qué se deberá y qué me recomiendas? ¿A qué se deberá? Bueno, no olvides que bajo estrés tu lóbulo frontal empieza a tener carga. El ciclo de estrés no lo vamos a explicar tampoco porque es complejo, pero lo que vamos a decir a grandes rasgos es que cuando tú estás bajo estrés, tu corteza prefrontal, que es la que es tu gerente, es la que controla impulso, es la que controla atención, empieza a experimentar cansancio, empieza a experimentar un debilitamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas empiezan a ser más miedosas, las personas empiezan a ser más reactivas, irritables. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como esta zona está trabajando bien, tú reaccionas al estímulo, no eres capaz de filtrar esa reacción. Y por eso vemos que hay muchos más casos de violencia intrafamiliar ahora en la pandemia, porque la gente está asustada, estas zonas empiezan a inhibir menos, entonces la persona explota simplemente. Profesor Pepe, hola Sergio, ¿y es normal sentir ganas de dormir mal? ¿El invierno me provoca eso? Sí, porque disminuyen los niveles de luz afectan a las células ganglionarias intrínsecamente fotosensibles del cerebro, las cuales producen serotonina, entonces se disminuyen los niveles de serotonina, aumentan los niveles de melatonina y eso hace que uno tenga sueño. Socialmente, ¿cómo podemos resaltar positivamente? Yaritza, interesante, pero si puede especificar, no entiendo la pregunta. ¿El estrés puede generar rosácea, bruxismo? El estrés puede generar bruxismo en el día. Al parecer no sabemos si realmente está el vínculo de la noche. Hay algún odontólogo que me ayude también, pero lo básico es de que hay bruxismo de día que sí está asociado a ansiedad. Pero insisto, no podemos asegurar del insomnio nocturno, del bruxismo nocturno si está asociado a ansiedad. La rosácea, mira, las dermatitis pueden estar asociadas a factores de estrés. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una respuesta de estrés, también tienes una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria muchas veces genera algún síndrome dermatológico. Sin acceso a profesional y terapias, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra gente que está viendo estas crisis? Hablar, tener actividad física, tener higiene del sueño, alimentarse bien, no ver televisión. Rena, la meditación dice, realmente sirve para... Ya me había escuchado esto de Rena. Yo me retiro a leer. Gracias, Santiago. Hola, Vico, ¿cómo estás? Tengo una duda, antes de dormir las personas sufren salto involuntario del cuerpo, por ejemplo, pies, piernas, manos o cabeza. Ellos se llaman sacudidas hípnicas. Las sacudidas hípnicas son normales, son parte de lo normal hasta cierto punto. Muestran cambios que empieza a vivir la actividad eléctrica cerebral, particularmente en la corteza motora. Así que estas sacudidas hípnicas en general son benignas. En algunos casos tienen otras connotaciones, por ejemplo, en una parte más profunda del sueño o inclusive inicial, en el síndrome de las piernas inquietas, pero eso lo vemos más en pacientes de tercera edad. Y ahí tú puedes trabajar con el agonista dopaminérgico de turno, tu neurólogo.
A causa de noticias siento que mi mundo es un entorno hostil, dice Moni Ova. Es un constante temor a lo desconocido. Por eso no vea noticias, porque empezamos a generar trauma vicario, empezamos a traumatizarnos con lo que, lo que les pasa a los otros. Y eso empieza a alterar nuestra vida y nuestra concentración y nuestra irritabilidad, etc. El mundo no es hostil, nos están queriendo hacer creer eso. ¿Por qué? Porque quieren controlarnos. Aunque no todos van a estar de acuerdo con esto, pero Michel Foucault y sus, digamos, acólitos, no sé bien la palabra acólitos, pupilos, como quiera, teóricos, plantearon de que iba a existir el biopoder. ¿Qué es el biopoder? Es decir, que teníamos una pandemia, que la pandemia iba a ser controlada a través de disminuir la fuente de contagio y las personas contagiadas, por eso teníamos que controlarlos a todos, íbamos a tener maneras de darnos cuenta quién se había conectado con quién, y eso era un paso a tener una sociedad de control, donde íbamos a estar por una muy buena razón, protegernos a todos de que alguien se infectó y saber quién estuvo con esa persona infectada, a partir de esa muy buena razón, tener todos controlados, dónde están, con quién viven, qué comen, cuántos ganan, etcétera, etcétera. Las aplicaciones de Google y Apple, de hecho, están en eso, digamos, en hacer triangulaciones de tu ubicación a partir del celular, a 1 metro de distancia, distancia social. ¿Les suena conocido? Michel Foucault planteó estas ideas y como digo, sus seguidores, el año 90, el año 80, inclusive Foucault el año 70 y tantos. Entonces, el biopoder es complicado porque en el fondo podemos tener muy buenas justificaciones para después poder controlar a la gente. Y la gente siempre va a aceptar cuando hay una buena razón. Pero el tema es cuál es el propósito de fondo. Y eso es lo que a ellos les preocupaba como investigadores de la sociedad. ¿Qué nos deja la pandemia en la manera de relacionarnos? Desconfianza, sentido de desindividuación. Nos vemos a través de máscaras, ya no nos vemos como personas, salvo a través de esto. Esas son malas consecuencias, disminuye el deseo de los vínculos sociales. Tengo muy mala memoria y tengo 29 años, a veces me llega a dar miedo. Yo sí, lo más probable es que esté sufriendo estrés. El estrés empieza a contaminar el dorso lateral prefrontal, particularmente el izquierdo. Sí, sé que esta mano izquierda. Y eso hace que tengas menos memoria de trabajo. Se ven depresivos, se ven gente ansiosa y lo que hay que hacer es tratar de bajar la máquina, tratar de dormir y el cerebro va a empezar a recuperar solo sus niveles de funcionamiento y tu memoria de trabajo va a recuperarse también. Eso uno lo ve en el electro y es muy interesante, se dan estas relaciones. En los pacientes cuando son más grandes se habla de la pseudodemencia depresiva. Hay pacientes que no tienen demencia, sino que tienen depresión y empiezan a presentar los mismos síntomas. Porque la depresión genera estrés, y el estrés genera ansiedad, y bla, bla, y esta zona de la corteza se altera. Entonces con una prueba llamada SPECT empiezan a detectar el nivel ahí de alteración y los neurólogos se dan cuenta de que es eso, porque cuando hay Alzheimer está alterado en la zona de atrás de la cabeza, en el parietal. Entonces no estás teniendo Alzheimer, yo sí, sino que estás estresada, lo más probable. Hola Sergio, 726 por 726. ¿A qué se puede ver reaccionar muy fuerte emocionalmente sin puntos miedo a cosas positivas y negativas? Se puede ver a múltiples causas. No sé cuánto es 726 por 726, interesante. Pero la principal podría deberse a que hay una labilidad afectiva, un cambio afectivo que tiene que ver con poco control inhibitorio. Entonces lo que hay que trabajar ahí es control inhibitorio, como Rena decía por ahí, quizás meditar, hay varias formas. El bruxismo en los niños puede ser causado por cuadros de estrés. Bueno, ya dije antes, puede ser una parasomnia. Lo más probable es que sea una parasomnia, es decir, un trastorno del sueño. Un trastorno del sueño que no tiene relación con la ansiedad. Luego de descartar eso, recién ahí partimos con la hipótesis de la ansiedad. Particularmente si el bruxismo en el niño es de día. Insisto, si es de noche, vamos a una tipología asociada a los trastornos del sueño, como el sonambulismo, para que se entienda. No igual, pero por ahí. Hola Claudia, voy a ir terminando ya. Que tengo preguntas. Se me aprieta el pecho, cualquier síntoma lo asocio al virus. Es normal, todos vamos a estar hipervigilantes. Me encantan los psicolocos, gracias Claudia. Vamos mañana también, pero vamos con un programa grabado, porque esta semana no grabamos Bueno, les cuento así, que poco bueno soy para guardar mentiras, digamos. Creo que nos volvemos más solitarios, sin contacto con la gente. Me da la impresión que nos volveremos más fríos, incapaz de tolerar al otro, cero empatía, más egoístas y nos perdimos en el contacto. Sí, lo mismo con los computadores. Cada vez somos menos empáticos porque estamos encerrados nosotros mismos. Por favor, enséñele menos a los niños a usar computador y enséñele más a usar cosas y a conversar con ustedes y a hacer juegos de casa, juegos de mesa.
Pilar, gracias. Consulta, ¿cómo mejorar y agudizar la retención de memoria? ¿Cómo agudizar y mejorar la retención de memoria? Mira, hay varias aplicaciones que pueden ayudar a eso. Principalmente la capacidad de observación es importante, porque nosotros muchas veces no estamos siendo capaces de generar el arte de observar. Como no observamos, por supuesto, nuestra capacidad de aprender la realidad es menor. Y por supuesto también, insisto, la mejor manera de agudizar la memoria es tener menos estrés. El estrés mata neuronas y mata neuronas importantes para la retención de memoria. Tengo un problema, amigo Sergio. Seré súper claro. Fui al médico ayer. Disculpe, se me mueve esta cosita, pero bueno. Y se rió de mí por decirle que siempre tenía ganas de tener sexo y que por las noches tengo erecciones sin pensar. Bueno, te cuento un poquito. Las erecciones en la noche son involuntarias. Particularmente una fase que se llama la fase del sueño REM. Hay un cambio en una sustancia llamada noradrenalina y tú tienes una erección involuntaria. De hecho, esa es la forma de detectar cuando un paciente tiene impotencia por daño en los nervios, por ejemplo, con diabetes, neuropatía diabética, que ahí no hay erecciones nocturnas. En cambio, cuando es una razón psicológica, sí hay erecciones nocturnas y digamos, hay varias maneras de detectar eso. Entonces, tú después, tu urólogo hace ese análisis, no presencialmente en tu cama, sino que hay una manera de detectarlo. No te explicaré cómo, da lo mismo. Y sí, son espontáneas, son naturales, no hay nada de raro. Ahora lo que deberías investigar es lo que se conoce como priapismo, que probablemente tú no lo vives, pero podría ser un dato interesante para tú conocer en general. ¿Qué es el priapismo? El priapismo es tener erecciones que no puedan ser controladas, ¿ya? Estas erecciones tienen que ver con un personaje griego y es grave. Cuando uno tiene priapismo tienes que ir a la posta porque puedes perder el funcionamiento de tu miembro, ¿ya? Algunos medicamentos también lo hacen. Por ejemplo, algunos medicamentos utilizados en psiquiatría lo hacen. Antidepresivos, por ejemplo. Ya, voy a ir terminando. Les agradezco mucho. ¿Qué piensas de la PNL? Interesante la PNL como modelo. Ahora, el tema es de que, como todo, no tenemos que pensar que es una cura a todo. Tenemos que pensar de que en algunos casos puede ser muy interesante como aproximación. Por ejemplo, los sistemas sensoriales, cómo aprende cada persona mejor. Hay muchas cosas que son muy lindas de la PNL. No sé qué me pasa, pero no quiero salir, solo quiero estar sola. Mi mamá murió hace un año y también me separé. No tengo ganas de nada, no tengo ganas de nada, no respondo al celu. Lo más probable es que pueda estar pasando por un periodo con un ánimo depresivo. No voy a decir depresión porque no te conozco, pero creo que deberías buscar ayuda. Gracias, Patricia. ¿La música ayuda para sentirse feliz? Correcto. Lier Sachs, lean a él. Musicofilia, creo que es uno de sus grandes libros. Bueno, hay muchos. Y él plantea de que básicamente la música es lo que nos ayuda a ser seres integrados. La integración de la conciencia ocurre cuando nosotros escuchamos una canción. De hecho, de todos los sentidos, el último que se pierde en pacientes dementados con Alzheimer es el sentido de la música. ¿Se acuerdan de las canciones de juventud hasta el final? Inclusive cuando ya han dejado de reconocer gente. Es fascinante eso. Ya no puedo más. Perdón, ya no, hay millones de preguntas. Ya, bueno, para otra, ya. Les mando un gran saludo. Cuídense mucho. Y wow, hay de verdad muchas preguntas. Hoy me quedan un millón de preguntas. Bueno, les mando un gran abrazo. Debo continuar. Muchas gracias por su apoyo y en otro vamos a ir tratando de responder nuevas preguntas o mándenme por interno algunas de estas para contestarles individualizadamente, ¿ya? Cuídense mucho, felices fiestas. Chau, chau.